abiertos a favor de Israel. El sexto milagro fue el de los capitanes y sus hombres que fueron consumidos por el fuego. Luego entonces nos movemos a la división de las aguas del río Jordán. Bien, los capitanes y sus hombres consumidos por el fuego. El relato lo encontramos en el segundo libro de Reyes, en su capítulo 1. Segundo libro de Reyes y su capítulo 1. Y este milagro ya se da no en los tiempos de acá, sino en los tiempos de ¿cuál rey? De Ocosías. El hijo de Acab. El hijo de Acab. La historia de Acab, a mí me llama mucho la atención cómo termina este rey que hizo tantas cosas malas, que estuvo de espaldas a Dios durante todo el periodo de su reinado. Pero cuenta la Biblia, y quiero resaltar eso en esta noche, que uno de los últimos mandatos de Elías en el periodo del reinado de Acab fue cuando Jehová lo mandó a darle la profecía a Acab. Y resumiendo, ¿verdad? Jehová le dice a Elías: habla con Acab y dile que yo voy a destruir totalmente a su familia. Que no volverán al trono, voy a destruir absolutamente todo lo que representaba Acab y sus descendientes. ¿Por qué? Porque ellos habían hecho pecar al pueblo. Pero parece que Acab en sus últimos días fue sensible al llamado de Dios. Fue sensible, tan sensible, que Acab se humilló. Y más adelante usted puede leer en la historia que el Señor aceptó esa humillación de parte de Acab, porque cuando Acab se humilla, es el mismo Dios que llama a Elías y le dice: ¿has visto cómo se ha humillado Acab? ¿Ha doblado su corazón delante de mí? Dile a él que le voy a dar un chance. Dile a él que le voy a dar una oportunidad, y esa destrucción que tú le acabas de profetizar ya no va a ocurrir en sus días, sino que va a ocurrir en los días de sus descendientes, cuando sus hijos tomen el reinado. Entonces, miren la grandeza de la misericordia del Señor. Cómo este hombre duró toda su vida, todo su reinado, de espalda a Dios, pero se humilló delante de Dios con una humillación sincera, de corazón, honesta. Fue a los pies del Señor, pidió misericordia, y como acá tuvo un corazón humillado delante del Señor, entonces el Señor escuchó su oración y acá pudo alcanzar misericordia. Y Dios entonces le da un chance y le dice: por como te humillaste delante de mí, esto no va a pasar en tus días. Voy a dejar que terminen tus días tranquilo, ¿verdad? Dentro de lo que cabe, y todo eso va a ocurrir luego cuando tus hijos, tus descendientes, tengan el trono. Entonces sabemos cómo termina acá, cómo muere, ¿verdad? Y entonces comienza el reinado de su hijo Ocosías, un niño que ha nacido, que se ha criado en la misma y bajo la influencia de sus padres. Así que, ¿qué conoce Ocosías? El mal. Así que él sigue el ejemplo que aprendió durante toda su vida. Y cuando toma entonces el trono, sencillamente él sigue los pasos de sus padres, dice la Biblia. Entonces, si usted me acompaña al capítulo 2 del segundo libro de Reyes, vamos a leer ese episodio en la vida de Elías. Pero antes yo quiero hacer una pregunta, no para que me la respondan ahora, sino después que leamos. ¿Por qué Dios? Ustedes saben a grandes rasgos ese episodio de Elías y los capitanes. Ahora la pregunta es: ¿por qué Dios permitió que Elías enviara fuego del cielo para destruir a los hombres del rey? ¿Por qué? Entonces vamos a leer la historia, vamos a leerla, y mientras leemos, vaya buscando la respuesta a esa pregunta. ¿Qué tenía de especial eso que hicieron esos hombres, que Elías demandó fuego del cielo y cayó sobre ellos? En el capítulo 17 del segundo libro de Reyes, capítulo 1, segundo libro de Reyes, del 1
al 17 encontramos esa historia, ese episodio bien impactante en la vida de Elías y estos hombres que fueron enviados por el rey de la época. Segundo libro de Reyes, capítulo 1. Dice la Biblia que después de la muerte de Acab se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y le dijo: id y consultad a Baal-Zebub, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron. Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió y decidle: así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él le dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. ¿Qué de malo dijo este capitán delante de Elías? Que Elías le mandó fuego, y efectivamente así sucedió. Vamos a ver. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50, y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así: desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y él le dijo: así ha dicho Jehová, por cuando enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron, no hay Dios en Israel para consultar en su palabra. No te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Entonces, vuelvo y repito la pregunta:
hicieron los dos primeros capitanes con sus 50 hombres que provocó a Elías? Y Elías le mandó fuego y los consumió a esos dos grupos de 50. A ver. ¿Qué hicieron esos dos pobres capitanes que estaban sencillamente cumpliendo orden? Se enojó Elías, se emocionó. ¿Qué le llega? ¿Qué usted piensa? ¿Por qué Elías hizo eso? Y Dios lo respondió y lo respaldó y cayó fuego. ¿Quién es lo que cree? A ver, pastor, ¿tiene algo? No, una posibilidad que tengo es que posiblemente ellos fueran de los mensajeros que fueron a consultar, que enviaron a consultar a ver según. Sí, fueron parte del grupo. Allá atrás, ¿tienen alguna idea? No. Ok. Bien. Nosotros leemos esta historia y posiblemente entendamos, ¿verdad?, que Elías fue impulsivo, tomó esos grupos que fueron a buscarlo, fue por un impulso de Elías. Aunque la Biblia no te da detalles de la razón por la cual Elías hizo esto, pero la intención que tenía Ocosías con Elías no era buena. No era para conversar, no era para sentarse a tomarse una tacita de café o de té, lo que sea que beber. No era para hablar con Elías. Recuerden que Ocosías viene de una crianza con una influencia pagana. Y que en su mente estaba que ese hombre parece que él conocía a Elías y que le habían hablado de Elías y que fue parte de lo que Elías hizo con sus padres. Así que posiblemente Ocosías lo que quería era vengarse de todo lo que supuestamente había hecho Elías. Recuerden que en uno de los encuentros con Acab culpa a Elías de que todo el mal que ha acontecido en Israel es culpa de él. Y Elías le enfrenta y le dice: no es culpa mía, el único culpable de todo lo que ha pasado eres tú y tu casa. Entonces parece que Ocosías, con eso en mente, también quería ejecutar aquello que los padres querían hacer con Elías y lo mandó a buscar con esos 50. La diferencia con los dos primeros grupos y el tercero es que los dos primeros grupos estaban enfocados en ejecutar lo que ya Ocosías tenía en mente. A Elías había que acabar con Elías. Y sus intenciones de esos dos primeros grupos no eran buenas. Pero parece que el tercero entendió el mensaje. Y a diferencia de los dos primeros que fueron a decirle con mucha autoridad: el rey te mandó a llamar, dijo el rey que descienda. El tercero, ¿qué hizo? Mire, entró de rodillas. Yo me imagino que él entró con una banderita blanca y le dijo: Elías, dame un chance, que pueda alcanzar yo gracia delante de tus ojos. Pero no solamente yo, sino también el grupo que ha venido conmigo. A mí me enviaron a cumplir una misión, pero yo te estoy rogando por misericordia. Vino humillado. Ya ese tercero parece que entendió el mensaje y ya su mentalidad había cambiado. Este hombre es peligroso, no lo podemos acercar. Así que de la única manera es pidiendo misericordia, y parece que lo hizo de una manera sincera, porque entonces el ángel de Jehová habla con Elías y en ese verso que dice: Elías, no tengas miedo. Así que Elías sabía que las intenciones de los dos primeros grupos no eran buenas. Eran para matarlo, era para hacerle daño, no eran para hablar, no era para llegar a un acuerdo, no era para limar asperezas. Entonces había un temor en Elías, que él sabía lo que podía pasar con los 250, y por eso Elías hizo eso con esos dos primeros grupos. Y el tercero entonces sí
se movió a misericordia por mandato del Señor. Dígame, pastor. Y que Elías le habló a ese grupo cuando recibió el ángel, cuando el ángel le habló a Elías, y él le dijo a ellos, lo enfrentó, le dijo, no hay Dios en Israel, que ustedes fueran a consultar esos dioses, y le dio la sentencia de que el reino se iba a levantar. Me imagino que el mensaje le llegó directamente al rey, y él dijo, ¿y quién era ese hombre? Entonces él empezó a inventar, es el hombre, que todo lo que tú estás diciendo ahí, con esa parte anterior, que él lo enfrentó, pudiera ahí mismo Josías, como tú dijiste, no tener buenas intenciones, porque dio sentencia ahí, que no se iba a levantar. Eso no era lo que Josías esperaba. Entonces la intención de Josías era consultar a un Dios pagano. Y Elías no deja que el grupo llegue. Él lo intercepta inmediatamente en el camino. Jehová lo manda de una vez. Entonces no hay Dios en Israel. O sea, después de todo lo que ha pasado y que tú eres testigo de lo que pasó en el Monte Carmelo, todavía tú estás empecinado en buscar a dioses ajenos. Mira, no te vas a levantar de ahí. Vas a morir de esa caída. Vas a morir de esa caída. Y los soldados no tenían más nada que hacer, se devolvieron. Parece que era una distancia larga porque Josías le pregunta, ¿y ustedes qué hacen aquí tan temprano? Ustedes vinieron muy rápido. ¿Y qué pasó? Entonces ahí comienza a hablarle del encuentro con Elías. Las intenciones de Josías no eran buenas y Elías lo sabía. Así que sencillamente él utilizó el respaldo que tenía del cielo, demandó fuego y los dos primeros grupos, miren, no quedó nada de ellos. Pero el tercero fue más inteligente y pidió misericordia y el Señor entonces obró en misericordia. La primera vez que yo leí eso me dio como gracia, ¿verdad? De la manera en que Elías no lidió con ellos, no habló mucho, sencillamente, si es verdad que yo soy varón de Dios, que descienda fuego. Y de una vez caía fuego. Y el segundo grupo otra vez, varón de Dios. Sí es verdad. Es verdad lo que tú dices, que yo soy varón de Dios, que descienda fuego. Y así entonces Elías le dio una lección a los hombres y a Josías. Soy un hombre, ¿verdad? Con el respaldo de Dios, peligroso. Parece que Elías con el fuego era, porque por 2 ocasiones. Exacto, por 2 ocasiones en el Monte Carmelo y aquí. Por eso que le dice el profeta de fuego. Así que Josías bajo la guardia, con este hombre no nos podemos meter, vamos a hablar ahora sí. Y entonces Elías sencillamente le repite lo que le había dicho a sus hombres y efectivamente, tal cual lo dijo Elías, así mismo ocurrió con Josías. El Señor ni le dio la oportunidad de tener descendiente, porque ya había un decreto para la casa de Acab, de que no iban a permanecer más en el reino, y hasta ahí llegó la descendencia de Acab. Josías no tuvo hijos y tuvo otro que tomar el reino. Ese fue el milagro realizado por Elías, el número 6. La respuesta es que los hombres de Josías, ¿verdad?, que estaban desafiando a Dios. La manera en que ellos decían, tú eres varón de Dios, no era que estaban reconociendo realmente el respaldo que tenía Elías de parte de Dios, sino era una manera de desafiar lo que representaba Elías y al Dios mismo. Elías era un hombre de Dios y su misión era llevar el mensaje divino a los reyes de Israel que le habían dado la espalda a Dios. Los hombres de Josías estaban interfiriendo con ese trabajo y el fuego del cielo era una señal de que Dios no estaba de acuerdo con ese comportamiento. Y ese mismo grupo del ejército de Josías eran israelitas. Ellos sabían a dónde debían de consultar. Sin embargo, Josías lo manda y ellos van a obedecer las órdenes del rey. Como parte del pueblo de Dios se esperaba que no, Josías, recuerda que aquí hay un profeta de Dios, aquí está el sacerdote de Dios, a él es que tenemos que consultar a Jehová. Sin embargo, ellos fueron a ejecutar lo que el rey le había dado. Como consecuencia, ¿verdad?, de Josías también apartarse de Dios, la historia revela que Moab también se rebeló en contra de Israel. Moab era un pueblo que estaba bajo la esclavitud por Israel. Sin embargo, al ellos desviarse,
del mandato de Dios, también las naciones que ellos tenían como esclavos se rebelaron en contra de Israel. El pecado nos debilita y nos empobrece. La rebelión del hombre de Dios a menudo es castigada por la rebelión de aquellos que le deben someterse. Ocosías cayó a través de una rejilla o baranda. Donde quiera que vayamos, dice la Biblia, ¿verdad? Solamente hay un paso entre nosotros y la muerte. La casa de un hombre no es su castigo, su castillo, pero no lo protege de la justicia divina. No importa donde el hombre pudiera esconderse, ahí va la justicia divina y se ejecuta. Toda la creación que vive bajo la carga del pecado del hombre finalmente se hundirá y se romperá bajo el peso de la red que representa el pecado. No estamos a salvos de que la justicia de Dios se cumpla en nuestra vida. Si no nos humillamos y seguimos persistentes en el pecado, la justicia de Dios se cumple sin importar dónde estemos. Ocosías pensaba que estaba muy seguro en su casa, pero ahí llegó el juicio de Dios a cumplirse en él. Elías pidió fuego del cielo para consumir a estos pecadores arrogantes y atrevidos. Y sucedió. Pregunta, ¿qué otro episodio en la Biblia ya lo leyeron? Alguien pidió fuego del cielo, pero el resultado fue diferente? ¿Qué otro episodio en la Biblia? Nuevo Testamento. Pidieron fuego, pero no pasó. Ustedes lo leyeron, unos tigres, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Lucas 9:54. Los discípulos pidieron fuego del cielo, pero no cayó fuego en esta ocasión. ¿Por qué no cayó fuego en esta ocasión? ¿Por qué? Elías pidió fuego y cayó. ¿Por qué los discípulos no pudieron hacer descender fuego del cielo? A ver, la diferencia es que Elías estaba defendiendo, ¿verdad?, a Dios, la divinidad. Sin embargo, los discípulos se estaban defendiendo ellos mismos. Estaban orgullosos de que no había pasado lo que ellos esperaban, que la gente no lo estaba recibiendo como ellos entendían que debía de recibirlo. Por eso entonces, aunque demandaron fuego del cielo, no ocurrió. Y estaban al ladito de Jesús. Entonces las intenciones, ¿verdad?, de nuestro corazón también cuentan. Y realmente ellos no llegaron a demandar, porque me dijeron, Jesús, ¿qué tú crees? ¿Qué tú Nosotros crees? hacemos lo mismo. Pero yo no vine a eso. No. Exactamente. Jesús no respondió a ese mandato de los discípulos que estaban ahí bien enojados por lo que había sucedido. Sin embargo, Elías estaba preocupado por la gloria de Dios. La semana pasada dijimos que aunque Elías era el hombre de fuego, el hombre que decía y ocurrían las cosas, era un hombre que estaba sometido a la voluntad de Dios. Y él estaba defendiendo, ¿verdad?, la voluntad de Dios, y estaba defendiendo los mandamientos de Dios, y estaba defendiendo el reinado de Dios por encima del pueblo de Israel. Los discípulos querían simplemente defender su reputación. El tercer capitán, ¿verdad?, ya dijimos que se humilló, se arrojó, pidió misericordia al Dios de Elías y a Elías. Entonces Dios escuchó eso de parte del capitán y orientó a Elías para que él lo escuchara y bajara junto con él a darle la profecía directamente a Ocosías. Que eso nos enseña que cuando tenemos el respaldo de Dios, estamos protegidos por su gracia y por su misericordia. Había un temor en Elías y el ángel se lo dijo: ya no tengas miedo, ya ellos entendieron el mensaje, puedes ir y presentarte delante de Ocosías. Díganme aquí.
Ya estoy parando. ¿Ella está? Ok. Bien, entonces esta historia tiene varias implicaciones importantes en nuestra vida. Número uno, nos recuerda la importancia de nosotros apoyar y respetar a aquellos que siguen la voluntad de Dios. Sin embargo, tenemos que hacerle frente a aquellos que están de espalda a Dios, que fue lo que ocurrió con los capitanes. A pesar del mandato de Ocosías, ellos como israelitas debieron hacerle frente. Sin embargo, ellos siguieron la ordenanza del rey sin importar que fueran a consultar a un Dios pagano. También nos recuerda que los desafíos en el camino de seguir la voluntad de Dios pueden ser peligrosos y difíciles de enfrentar, pero también que podemos confiar en que el Señor nos va a proteger y va a guiar nuestra misión. Segunda de Reyes 1:14 nos muestra la importancia de seguir la voluntad de Dios y apoyar a aquellos que también cumplen con la voluntad del Señor. Además nos muestra la confianza que debemos de tener, sabiendo que tenemos la protección y el respaldo del Señor a nuestro favor. Podemos encontrar inspiración en nuestras luchas diarias, sabiendo que Jehová es nuestra protección, Jehová es nuestra guía, Jehová es castillo fuerte a nuestro alrededor. Al igual que Elías, nosotros cada uno tenemos que cumplir un propósito. Y todo no va a salir fácil, todo no va a ser sencillo, va a haber obstáculos, va a haber desafíos, va a haber enfrentamientos, va a haber situaciones, pero siempre tenemos que tener presente que Dios es nuestra protección, castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen refugio, dice la palabra del Señor. La vida puede ser un viaje desafiante, pero debemos de recordar que Dios siempre está a nuestro lado, que Dios nos fortalece y que nos llena de amor y de valentía para seguir adelante en nuestra misión en el camino del Evangelio. Romanos 8, 31 al 39 dice: ¿quién pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que ella tenía esa confianza, tenía ese respaldo de parte del Señor, y con ese respaldo él pudo actuar y él pudo enfrentar los desafíos de la época en la cual estaba viviendo. De igual manera nosotros podemos contar enteramente con el respaldo del Señor y poder enfrentar cualquier desafío sabiendo que el Señor es nuestra fortaleza. Luego de ahí nosotros vemos cómo Dios decide llevarse a Elías luego que Elías pasa por una crisis, luego que enfrenta a los profetas de Baal y de Acera. Elías pasa por una crisis muy fuerte, y dentro de su crisis incluso Elías pide: Señor, quítame la vida, y pasa por esa experiencia terrible. Así que en medio de la crisis Dios envía a Elías a preparar a quienes van a ser
sus sucesores. Y dentro de esto está Eliseo. Y comienza una trayectoria de Eliseo junto a Elías. Y se mueven para diferentes lugares. Y cuenta la Biblia que el último de los milagros que hizo Elías fue dividir el río Jordán. Y eso lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versos 7 al 8. Segundo de Reyes 2, 7 al 8 dice: 50 hombres del grupo de profetas también fueron y observaron de lejos cuando Elías y Eliseo se detuvieron junto al río Jordán. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo van a pasar estos dos hombres? No hay una barca, no hay nada que facilite cruzar el río Jordán, así que ahora todo el mundo está a la expectativa. 50 hombres chequeando qué van a hacer estos dos hombres de Dios que están frente al río Jordán. Así que yo estaba mirando lo que iba a pasar con Elías y Eliseo. ¿Cómo van a cruzar? Me imagino que algunos se preguntaban. Van a cruzar nadando, no hay una barca, no hay nada sencillo para pasar. Y es cuando Elías dobló su manto y con él, dice la Biblia, golpeó el agua y el río se dividió en dos y ambos cruzaron sobre tierra seca. Y eso no ocurrió la primera vez ahí, ¿verdad? Tenemos la evidencia de Moisés con el Mar Rojo y Josué también cuando va a entrar a Canaán, vuelve y ocurre lo mismo y divide el río Jordán. Entonces nosotros vemos cómo Elías divide el río Jordán para poder pasar en seco delante de un grupo de profetas que estaban observando lo que ellos estaban haciendo. El versículo 2.8 forma parte de una de las historias más famosas del Antiguo Testamento. Y es que ya Elías se acerca a su fin, está casi por ser tomado de la tierra y llevado al cielo, y anda con su discípulo Elías todo este tiempo. Parece ser que Elías y Eliseo duraron años en esa trayectoria. Eliseo aprendiendo de Elías, caminando junto a él, esperando ya cuando su maestro fuera tomado y llevado al cielo. Durante su vida, a pesar de que Elías fue un hombre que tuvo muchas victorias, pero también enfrentó muchas pruebas y tribulaciones. Sin embargo, a pesar de todo, vemos que Elías pudo preservar, pudo mantener una fe inquebrantable delante del Señor. Elías junto a su discípulo Eliseo tenían que cruzar el Jordán para poder continuar con la misión que el Señor le había encomendado. Y vemos como el texto dice que Elías tomó su manto, golpeó las aguas y el Jordán entonces se divide y pueden cruzar en seco. Es una señal, ¿verdad?, de la autoridad divina que había sido delegada sobre Elías. No solamente la autoridad, la capacidad de obrar conforme al poder de Dios que había depositado en Elías. Y de igual manera, nosotros tenemos ese mismo poder si nos ponemos delante en las manos del Señor y nos ponemos a disposición del Señor. También podemos hacer grandes milagros como lo hizo Elías. No están reservados para Elías, están reservados para todo aquel que se dispone a cumplir la voluntad del Señor. Esto que ocurrió en el segundo libro de Reyes 2.8 es un llamado para confiar en la providencia divina y en la capacidad de Dios para intervenir en nuestra vida de manera poderosa. Cuando enfrentamos obstáculos en nuestra vida, ya sea físicos, emocionales o espirituales, podemos recordar el milagro del Jordán dividido y tener la confianza de que Dios puede abrir un camino y que podemos cruzar en seco bajo la protección del Señor. Además, el acto de Elías de golpear las aguas con su manto nos sirve como un recordatorio de que tenemos también autoridad espiritual para poder enfrentar los desafíos que enfrentamos, contando siempre, ¿verdad?, con el respaldo de Dios a nuestro
favor. También es un recordatorio de la grandeza de Dios y su capacidad de obrar de manera milagrosa en nuestras vidas. Además, también nos muestra que la Biblia está llena de enseñanzas que podemos aplicar a nuestra vida cotidiana. No importa lo que suceda, el Señor siempre está de nuestro lado y nos va a ayudar a salir en victoria de cualquier situación. Cualquier situación que enfrentemos, cualquier obstáculo que esté delante de nosotros, podemos confiar de que Dios está con nosotros, de que nos va a proteger y que su amor y su misericordia nos van a seguir todos los días de nuestra vida. Recordando el milagro de la división del río Jordán, podemos confiar de que el Señor también va a deshacer nuestros problemas, nuestras dificultades, y podemos pasar en seco por encima de las tribulaciones. Estudiando en esta semana, ¿verdad? Estaba leyendo el Salmo 23 y dice el Salmo 23 que el bien y la misericordia me perseguirán, ¿verdad? Y leyendo, hay un autor que dice que esa persecución que hace el bien y la misericordia de Dios a nuestro favor no es un andar pasivo. No es que ellos están paseando y están ahí mirándolo desde atrás, es un caminar de guerra. El bien y la misericordia, él dice, son dos soldados armados de guerra que están detrás de nosotros, pero no un caminar pasivo, es paso picado, como hacen los soldados, galdeando nuestro paso, rodeándonos y dispuesto a luchar por nosotros en nuestra defensa. Así que confiemos en eso. El bien y la misericordia de Dios son dos soldados que están a nuestro alrededor, armados, dispuestos a defendernos en cualquier situación en la que estemos. A veces tenemos que pasar por dificultades, por situaciones, por lucha, por guerra, pero el bien y la misericordia de Dios están a nuestro alrededor para defendernos y hacernos obtener la victoria por la gracia y la misericordia del Señor. La Biblia dice, ¿verdad?, en la primera carta a los Corintios, que no, capítulo 10, verso 13, que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podéis soportar. Así que Elías pasó por problemas, pero Dios sabía que Elías podía aguantarlo. A pesar de que él se desesperó en los últimos días, pidió la muerte, entendía que estaba solo, entendía que Dios lo había librado, lo había dejado solo. Dios sabía que Elías podía aguantar todo lo que le enfrentó. De igual manera nosotros, Dios sabe hasta dónde podemos soportar. Dios tiene como un termómetro en cada uno de nosotros y Él sabe, está una rayita, hasta ahí Carleni puede aguantar. Moisés hasta aquí, Katy también tiene su medida. Todas las medidas son diferentes. Por lo que yo aguanto, no es lo mismo por lo que puede aguantar Amelia. Y viceversa, posiblemente ella pueda aguantar estar a lo mejor sin trabajo, pero yo no. Entonces el Señor sabe, ¿verdad? Y Él sabe qué aguanta uno y qué aguanta el otro. Y hasta ahí Él lo va a probar. Pero juntamente con la tentación, tenemos la esperanza de que el Señor también dará, ¿qué cosa? La salida. Y cuando yo leí este texto, me acordé de que había maestros que a veces los últimos exámenes, con el mismo examen tú lo llenabas. Porque con un ejercicio, el siguiente era la respuesta del otro. Y si tú eras bien despierto, tú leías y tú decías, pero aquí mismo está la respuesta. Entonces Dios nos da un examen que aparentemente luce difícil, está complicado, no estudiamos, posiblemente nos vamos a quemar. Pero si nos detenemos, oramos y pedimos la dirección de Dios juntamente con la tentación, juntamente con el examen, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Simplemente es confiar en el Señor, que el Señor está de nuestro lado, juntamente con la tentación, juntamente con la prueba, juntamente con la lucha.
Dios tiene la salida y vamos a salir más que victorioso gracias a aquel que nos llamó. Y tenemos que tener eso siempre pendiente en nuestra mente y corazón. Bien, así que la historia de Eliseo, de Elías, termina con su ascensión al cielo. Luego que divide el río Jordán, Eliseo pide un pedido, no sé si desafiante, osado, pero valiente, ¿verdad? ¿Qué tú quieres que yo haga por ti antes de que sea tomado de esta tierra? Le pregunta Elías a su discípulo Eliseo. Y Eliseo no perdió tiempo. Yo quiero una doble porción del espíritu que tú tienes. Elías, como sabía lo que estaba pidiendo el muchacho, le dice: cosa difícil has pedido, pero no imposible. Está difícil, pero no es imposible. Si tú tienes la capacidad, la valentía de verme cuando yo sea tomado de la tierra, entonces lo que tú pides se te va a ser concedido. Si no, no. Le dice Elías a Eliseo, e inmediatamente ya conocemos la historia, cómo Elías es arrebatado de Eliseo en un carro de fuego y Dios se lo lleva, y entonces comienza inmediatamente el ministerio de Eliseo en el pueblo de Israel. Comienza su historia en el primer libro de Reyes, capítulo 19 y 19, donde Elías obedece el mandato del Señor y elige a su sucesor. Dice la Biblia que Elías puso su manto sobre Eliseo, lo cual era una señal de que Elías estaba depositando o transfiriendo sus responsabilidades en las manos de Eliseo. Eliseo le pide a Elías: déjame despedirme de mi familia, mata a los bueyes que él estaba arando, hace una especie de fiesta de despedida, reparte la carne en lo que estaban a su alrededor, a la comunidad, y luego entonces Eliseo comienza el viaje con Elías. Primer libro de Reyes 19:19 dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Y Eliseo entendió de una vez el mensaje. No tuvo que hablar mucho, no tuvo que decirle a lo mejor sígueme. Él entendió y se deshizo de todo lo que lo amarraba y comenzó entonces a seguirle los pasos a Elías. Él solamente pidió despedirse de su familia, y luego que hizo esa despedida, regresó y comenzó su caminar al lado de su maestro Elías. Le servía. Incluso cuando usted lee la historia, cada vez que hablaban de Eliseo, la referencia que utilizaban era el siervo de Elías. Era la referencia que utilizaban para hablar sobre Eliseo. Eliseo dejó toda su vida y ahora decidió seguir a Elías. Segundo libro de Reyes 2:9-10 dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a una y otro lado, y pasó Eliseo.
Así que no solamente Elías transfiere sus responsabilidades a Eliseo, sino también Eliseo, al tomar el manto que cayó, él acepta esa responsabilidad. Había una transferencia de responsabilidades, pero también debía de haber una aceptación de esa responsabilidad. Así que Eliseo, al tomar el mando, está aceptando la responsabilidad de ser ahora el profeta de Dios en Israel en lugar de Elías. Y él entonces ejecuta su primer milagro porque tiene que regresar de donde salieron. Así que Eliseo, tomando el ejemplo de Elías, golpea las aguas como lo hizo Elías y se divide nuevamente el río Jordán. Así que el río Jordán lo dividieron ¿cuántas veces? 3 veces. Josué, Eliseo y Elías. Eliseo parecía que amaba mucho a Elías como si fuera su padre. El ruego que hizo Eliseo de Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, fue un clamor de desesperación. Eliseo estaba diciendo, nos quedamos sin profeta. Ahora sí, ¿qué va a pasar con el pueblo de Israel? ¿Quién va a hablar en nombre de Dios? Sin embargo, al tomar el manto de Elías, ahora él se constituye el profeta de Dios e interviene, ¿verdad? Hace muchos milagros a favor de Israel. Vamos a listar, a ver, yo dije en los primeros días, en la primera semana, que Elías hizo 7 milagros, pero que Eliseo también hizo milagros, pero el doble, cumpliéndose de esa manera la petición que Eliseo había hecho a Elías. Yo quiero una doble porción. Y el ministerio de Eliseo duró el doble que el de Elías, pero también hizo el doble de milagros que Elías. Eliseo entonces hizo 14 milagros registrados en la Biblia. Entonces, al igual que lo hicimos con Elías, yo quiero que ustedes me ayuden a enumerar esos 14 milagros en los minutos que nos quedan. A ver, nos acordamos de todos los milagros de Eliseo. A ver, ¿quién comienza? Vanessa. El hacha en el agua. El hacha flotando en el agua, 1. La viuda de Sarepta. Ajá, otra, la viuda. El cruce de Jordán, más 3. ¿Quién más se acuerda? La olla, cuando había... El veneno de la olla, perfecto, 4. La victoria. Que predice la victoria. Ajá, predijo la victoria de Israel sobre Moab. Son 5. ¿La de qué? La viuda y el aceite. Ok, van 7, ¿verdad? No. Sí, lo dijeron, Joana. No, ¿cuál fue que tú dijiste, Joana? La viuda, que es la misma de sí, entonces la tsunamita no la habían dicho, no es la misma, son diferentes. La tsunamita. En la tsunamita se cumplieron 2. ¿Cuáles fueron los 2 de la tsunamita? Ahí hay 2. El hijo que tiene el hijo y luego cuando lo sobrevive, lo revive. Bien, van 4, 9. ¿Cuáles más? Faltan mucho. En su muerte levantó muerto, van 10, faltan 4. Estamos cerca. Van 10, son 14. La de Nama. Sí, la de la cuenta, correcto. 11, estamos cerquita. El milagro de los profetas. El beneficio de los profetas. Milagro de Milagro de beneficio de los Esa de profetas. la... Ese es de la olla. Fue de la olla, eso Ya fue de lo la dijeron. olla. Ya lo dijeron. Se fue el de la olla, Faltan 3. del agua. Algo sube. Algo sube. La Sirio, los Ajá, el cargo sube cargo del oso y de los Ese fue un ojos. milagro. Un milagro. Es un milagro. Estaba como un milagro. 12, faltan 2. Eliseo y los sirios, ¿lo vieron? Sí, cuando él predice la victoria sobre los sirios. Ajá. Faltan 2, estamos cerca. Ok, vamos a ver. Ah, Ya, Vanessa se acordó de otro.
Ajá, y cuando él le dijo a un rey que golpeara la tierra, Naamán la golpeó 3 veces y dijo que 3 veces. ¿Eso no se cambia un No, no. Porque ahí él profetizó. Es lo mismo. Lo mismo que. Sí. Bien, vamos a ver. Primer milagro, la división de las aguas del río Jordán, lo mencionamos. Este no lo mencionaron y fue saneando las aguas del manantial, que eran amargas y la tierra era estéril. Entonces con eso Eliseo agarró sal, lo echó en el manantial y sanó las aguas y con eso también en la tierra. Le faltó esa. Y hace brotar las aguas del torrente de Herón. Esos fueron los dos que nos faltaban. Multiplicó el aceite de la vasija. Ya eso lo vimos. La tsunamita que le dio un hijo. A la misma tsunamita se le murió el hijo y él lo resucitó. Muy parecido a lo que ocurrió con la viuda de Sarepta. En este caso fue con la tsunamita. El fruto silvestre venenoso. Él mandó al sirviente a tomar como bayas del campo y él tomó una que era venenosa, no la conocía, hicieron como una sopa, un potaje y luego que lo comieron fueron que se dieron cuenta que estaba muerte en esa olla. Ajá, que había veneno, había muerte, dijeron ellos en esa olla. Multiplica los panes en hambruna, curó a Naamán de la lepra, el hacha que hizo flotar en el río, la ceguera del ejército sirio, los muchachos y el oso, la profecía sobre el fin de la crisis de Israel y el milagro después de muerto. Pero no dije muerto, no. Los huesos eran lo único que quedaba. Eran los huesos. Óigame, Eliseo tenía un poder terrible. Unción hasta los huesos. Los huesos, yo quiero, o sea, yo un chin. Él tenía el doble con un poquito, yo creo que hacemos cosas, los huesos, no era ni que estaba, los huesos. O sea, que para que un cadáver ya quede los huesos, pasa años, ¿verdad? Descomposición y todo. Y dice la Biblia que había un entierro y el entierro se acabó. Porque el muerto cayó en la misma fosa donde estaban enterrados los huesos de Eliseo y sobrevivió el muerto. Se acabó. Se acabó el entierro. Yo me imagino el corre-corre. ¿Ustedes se imaginan algo así? Miren, terrible. Se muere, la media dice que ella se muere. Pero era evidencia de que realmente Eliseo recibió una doble porción de lo que cargaba Elías. Eso como que me inspira a pedir lo mismo que pidió Eliseo. ¿Qué poder había en este hombre de Dios? Era el profeta más poderoso de la Biblia, se puede decir. Creo que Camila pregunta que si se podía calificar a Elías como el más poderoso en la Biblia. Es que el poder, yo digo que el poder no tiene como un Eso, fue de lo que calificarse. más, el que más hizo, pero el poder es el mismo, entiendo yo. O sea, entiendo yo que ninguno es más poderoso, que no se puede personificar en el mismo la persona, sino en Dios. Exacto. Claro. Pero después, el que más recibió poder. O sea, del mismo poder, yo Vamos a decir así. creo, porque no se puede comparar el poder de Elías con el poder de Dios. Es que no es el poder que Dios le había dado a Elías con el poder Porque Dios le entrega a cada quien de Moisés. O sea, no se puede comparar. Elías y Eliseo son los profetas más prominentes por todo lo que hicieron. Los demás pudieron profetizar cosas y eso, pero esos dos se enfrentaron a reyes, hicieron milagros. Por eso que yo digo que Los sí se dos puede los más decir. prominentes. El término de más poderoso que yo entiendo que no sería Exactamente. lo correcto. Es que cada uno le tocó trabajar en su su... habitar, en su temperamento. En cada época, Cada ¿verdad? época. Y lo dijimos al principio, ¿cuál era mayor? ¿A quién usted se inclina más? Lo que pasa es que Dios dotó a cada uno de manera individual del poder que se necesitaba en el momento. Y los Tú temperamentos. pones un Daniel y las cosas que hizo Daniel en Babilonia, enfrentarse a ese hombre, la profecía que dio, todas esas cosas. O
sea, que eso va a depender del momento, de la circunstancia. Pastora Joana. Y también los temperamentos, cómo él utilizaba las diferentes situaciones que se presentaban. Y se sabía que con el temperamento de Eliseo sí se podía, pero con el de Elías quizá otra fuera la historia. Correcto. Porque el temperamento de Elías era, pero Eliseo era más pasivo, correcto. Katy. Es que eso se podría asociar a que es un juego y el Señor mueve las fichas indicadas en el momento indicado, o sea, cada quien tiene su parte importante. Él lo usa en el momento indicado. Correcto. En la obra del Señor pasa igual. El poder es el mismo. El poder Nadie de es Dios. más ni nadie es menos. Correctamente. Para Dios las fichas se mueven en el momento indicado. Conforme a su voluntad, perfecto. Eso es así. El poder viene de una sola fuente. Y por eso incluso cuando hablamos de lo de Elías, recuerden que Elías tuvo momentos en que él decretaba y ocurría. Pero hubo otros momentos que él tenía que esperar a que Dios decidiera. En el arroyo, con la viuda, vete y sal y habla, con la lluvia él decretó no va a llover. Pero para él hacer que volviera a llover, no fue ni que llueve, no, que era orando que estaba, y 7 veces mandó al siervo. O sea, era un hombre que dependía de lo que Dios necesitaba en el momento. Dios necesitaba un hombre con fuego que matara a los profetas, te voy a dar la fuerza para hacerlo. Ahora yo necesito un hombre que esté orando y intercediendo para que llueva, que ora, que no va a ser ni que tan fácil por decreto. Entonces, como dijo Katy, Dios tiene un juego y Él mueve las fichas conforme a su voluntad. ¿Qué se necesita en la época? ¿Qué se necesita en el momento? Entonces Dios a esa persona que está dispuesto a hacerlo, lo capacita con lo que se necesita en el momento. Como lo hizo con este hombre que rescató a la niña. Que fue Dios que intervino ahí. El que rescató a la niña y Santo Domingo, que se la llevó. Exacto. Exacto. O sea, Dios tiene a su gente, a su ficha clave. Todo el que se deja usar por Él lo utiliza en la época que se necesita. Se necesitaba un hombre de fuego para enfrentar acá. Un hombre como Elías, sin miedo, sin protocolo, sin suavizar la cosa. No se necesitaba alguien que vamos a hablar porque mira. No. Se necesitaba alguien que le dijera las cosas claro acá. Pero también con Eliseo se necesitaba alguien, ¿verdad?, que viniéramos a mostrar esa misericordia y esa gracia de Dios a favor del pueblo. Y fue lo que dijo, lo que hizo Eliseo. Así que no es que hay uno más grande que otro, no hay otro que reciba más poder. Todo va a depender de la circunstancia y del propósito que tenga Dios. Y de la persona también. Y de la persona, Se correcto. podría traducir en esa parte que Dios utiliza los caracteres de nosotros a su antojo, Así es. a su favor y para su voluntad. Para su voluntad. Todo lo que hizo Dios con Elías, había una voluntad de Dios. Y así se movía Elías, conforme a la voluntad de Dios. Mire ahí que mencioné al principio, hablando de acá, la actitud de Elías, cuando el Señor le dice, vete, dile acá que le voy a dar tu chance, difiere totalmente de Jonás. Compare eso. Jonás le dio una depresión cuando Dios le Oh, dijo, exacto. mátame. Pero ya Jonás, antes de saber lo que Dios iba a hacer, ya Jonás sabía, yo sé que tú lo vas a perdonar. Claro. Desde que esa gente se arrepientan y te oren, tú lo vas a perdonar, entonces no me hagas perder mi tiempo. Tú me vas a quedar a ver como si yo fuera un mentiroso. Entonces no me mates porque yo sé que tú vas a ceder. Yo me imagino el pleito de Jonás, ¿verdad?, diciéndole que no se registran en la Biblia. Y lo grande fue después que Dios lo perdonó. Después que Dios lo perdonó, hizo una rabieta. Una malcriada esa hizo Jonás. Yo sabía. ¿Para qué tú me pusiste a pasar vergüenza ahora? ¿Qué van a decir la gente de mí? Pero Elías va y le dice a Acab, te voy a destruir a ti y a toda tu familia. Acab se arrepiente. Jehová vuelve y le dice a Elías, vete ahora y dile a Acab que le va a dar un chance. Y Elías no zapatea, Elías no se pone guapo, Elías no le reclama. ¿Tú fuiste que dijiste eso? Mira, dijo Jehová que te va a dar un chance. Entonces, Elías se movía conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué tú quieres? Eso es lo que yo voy a hacer.
Por eso el poder de Dios se va a manifestar sobre aquellos que estén dispuestos a cumplir su voluntad, al igual que lo hizo Elías. ¿Estamos dispuestos a cumplir la voluntad de Dios? Entonces el poder de Dios se va a manifestar en nosotros. De lo contrario, entonces no hay poder, porque tenemos que movernos bajo la voluntad del Señor. Está donde el capitán no ve y está buscando al Señor de cerca. Así es. Y así, porque Donde ese el era- capitán ese no era el vea. hombre que buscaban. Así es, y lo que diga el Señor, sí Señor, así lo haremos, para poder recibir eso que recibieron estos dos grandes hombres del Señor. Ya son las 9, no se emocionen esto, pero para la próxima semana sí vamos a abarcar los milagros de Eliseo. Fueron milagros aparentemente sencillos, pero que mostraban la ternura, el amor y la misericordia de Dios hacia el pueblo. Veámoslo desde el punto de vista que hay un pueblo que viene de una turbulencia, de mucho caos, de una corrupción, de que Dios ha demandado juicio sobre el pueblo. Ahora viene Eliseo a presentar que hay un Dios que se interesa por las necesidades de su pueblo. Por eso los milagros de Eliseo a lo mejor no fueron tan estruendosos como los de Elías, fueron sencillos, simples y fueron orientados hacia la gente común del pueblo. Si ustedes ven, Elías se enfrentó a muchos reyes, pero Eliseo no. Eliseo era con el pueblo, con quien tenía la necesidad. Con ese entonces obraba el milagro de acuerdo a la necesidad del momento. Así que Dios nos bendiga en esta noche, Dios nos guarde y caminemos en la voluntad del Señor. Amén. Queremos poder, queremos hacer lo que Elías hizo, queremos también hacer lo que Eliseo hizo. La clave es caminar en la voluntad del Señor y recibiremos todo lo demás que el Señor quiere manifestar en nosotros. Hay una voluntad del Señor que tenemos que caminar, que tenemos que cumplir para luego entonces poder manifestar la gloria de Dios en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Ustedes se van a poner sobre sus pies para así dar las gracias y despedir en esta noche. Que Dios pueda bendecir a los que pudieron conectarse vía Facebook y que la gracia del Señor también esté con ustedes. Ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, hoy, mañana y siempre. Amén.